whale of a tale to tell you, lad. There's a whale of a tale or two about the flapping fish and the girls. Una tarde de hace aproximadamente 3 o 4 años, quizás 4 años, el tiempo pasa muy rápido, salía yo de mi casa en el centro de Vigo hacia el Club Faro, donde yo tenía que hacer una entrevista, y me paró en una cafetería céntrica una persona de aproximadamente 60 y tantos años que se acercó a mí y me dice: Fernando, y te voy a contar algo muy raro. Estaba paseando con otros jubilados como yo por la playa de Samil y vimos una botella que ponía la palabra Mensaje en el exterior, y entonces vieron aquello, lo taparon otra vez la botella y sacaron una carta en la que decía: por favor, prégolle a su entrega ao xornalista Fernando Franco, escrito en una caligrafía perfecta y antigua, y también un papel de antiguo, de aquellos libros de cuentas del debe y haber que utilizaban nuestros padres o nuestros abuelos, un artículo de un nivel superior al periodístico, al tono periodístico medio, literario, sobre alguna materia que ahora no recuerdo, porque después de esa botella, hace 4 años, han ido llegando en tiempos irregulares, según la mar le permitía o el que las envía, el anónimo comunicante que las envía decide, han ido llegando otras 29 o 30 botellas más. Yo, después de 20 y tantas botellas, ya he deducido no solo el perfil del personaje que me escribe y que no se identifica, porque firma como Ned Land, que es en la novela de 20.000 leguas de viaje submarino, el arponero. Él echa la botella y las mareas las llevan a uno u otro lado, tanto en playas de la zona de Vigo como en playas de la zona de allá, moañesa, e incluso apareció una en las Cíes, lo cual es increíblemente raro. Estas botellas las han encontrado gentes muy diferentes, que nada tienen que ver entre sí, algunas incluso con un carácter muy emotivo. A una abuela la encontró entre algas en la playa de Alcabre, cuando estaba de la mano con sus 2 nietos pequeñitos. Y entonces ella me llamaba y me decía: Fernando, eu voulle decir, eu son filla dun deses homes de ferro que iban en barcos de madeira ao paseo Bacalao a Terranova. E cando mirei brillar a botella e vin a palabra Mensaxe en letras rosas, nun segundos a miña memoria me trasladou a meu pai cando me tiña nas súas rodillas, as poucas veces que podía mirarlle, porque eran campañas de 6 ou 8 meses, decíame: filliña, nos, cando naufragamos, botamos unha botella ao mar. Sentín toda esa memoria nese momento que mirei a botella antes de destapala. Esse é o grande controle da Majordão, e disso eu bem sei. Na verdade, quase nada dá pra ver. Não há nada comparado a tal poder. Esse é o grande controle da Majordão. Me diz se você vem. ¿Cuál es el personaje que se me va perfilando? Evidentemente, ese personaje es un hombre que tuvo relación con la mar, porque en algunos momentos, en alguna de sus cartas, hablaba de los embates, de las mares que había, de diferentes mares que había vivido. También sé que era una diferente, o supongo yo, que tuvo que ver también en alguna etapa de su vida con el mundo de lo literario. También supongo que es de una edad posjubilación, más o menos, inmediata, y que no vive en el centro de la ciudad, pero sí nació en el centro de la ciudad de Vigo, porque en alguna de las cartas habla de cuando era un rapaz. Estoy casi seguro que quien la envía fue marino un tiempo, supongo que no marino de pesca, porque el nivel cultural que tiene supera con muchísimo la media de las gentes. Si es la persona que yo pienso, ya no me atrevo a dar ese dato, escribió al menos 12 o 13 libros. En una de estas cartas empieza siempre por Mensaxe nunha garrafa e el número, en este caso el número 23, e titula Mar de Morte. Prezado Fernando, gaivotas a terra, marilleiros a merda, decía unha voz popular. Vivimos jornadas de choiva e vento, e o mar, días de amar reforzado para os pescadores, mariscadores e para a xente
das mercantes que deben arribar ao porto de destino na data prevista, porque un atraso significaría perder para quen dirixe os barcos desde os despachos días de negocio. Me gustaría pensar que esta historia que acabo de contar sea mi mensaje de vuelta a ese Ned Land que firma los suyos y los mete en botellas, ese loco genial que da color a nuestra vida.